En algún momento del mes de junio de 1957, el jefe de acción del movimiento 26 de julio, Fran País, autorizó que un comando de esa organización, aquí en Holguín, ajusticiara al asesino coronel Fermín Cowley, jefe del regimiento militar con sede en la ciudad. Después del asesinato de los principales líderes del movimiento durante las Pascuas Sangrientas, en Holguín solamente había un responsable provisional, que además era el encargado de la torre de retransmisión de la CMKC. Se llamó Enrique Subirat. Carta de Fran País a Enrique Subirat, 18 de junio de 1957. Te anuncio la llegada de un valioso compañero nuestro para ver si pueden ampliar los trabajos y el movimiento en ese distrito. No lo abandones y trata que su trabajo sea el mejor posible. El hombre enviado por Fran País a Holguín era precisamente holguinero, William Galvez. Pocos hechos históricos acontecidos en Holguín están mejor explicados que el ajusticiamiento al coronel Cowley. En este libro aparecen todos los detalles, incluso los más pequeños, los que parecían intrascendentes, poco interesantes o poco importantes. Para que el grupo comando pudiera ajusticiar al coronel Cowley, era necesario reorganizar el movimiento 26 de julio en Holguín. Solamente el movimiento era quien podía organizar lo que al comando le era imprescindible para ejecutar el plan. De ahí que se comenzara justamente por incluir nuevos combatientes al 26 de julio holguinero. Enrique Subirat trajo a Manuel Angulo Farrán, que era el dueño de la radioemisora CMKO. Angulo no era muy alto, trigueño y con canas, de rostro serio y de expresión parca. Angulo fue persona clave, conocedor de muchas personas simpatizantes de la revolución. Me llevó de uno a otro lugar. El primer aporte en hombres lo hizo Manuel Angulo. Él trajo a Carlos Leiva, que era empleado de su emisora, la CMKO. Al día siguiente, Subirat trajo a Alex Urquiola. Alex Urquiola era un joven rubio, de complexión fuerte y de semblante risueño. Alex Urquiola estaba medio emparentado con Subirat porque era medio novio de su cuñada. Carlos Leiva fue quien trajo al maestro de escuela Rubén Bravo. Rubén Bravo era de mediana estatura. El pelo lo tenía algo rojizo y usaba bigotes. Dicen que Rubén siempre daba la sensación de estar alegre. Rubén Bravo fue quien trajo al estomatólogo, dentista, Mario Pozo. Mario Pozo tenía el pelo negro y grande la entrada en la frente, lo que anunciaba una calvicie precoz. Mario siempre daba la impresión de ser un hombre extremadamente serio y parco de palabras. Es verdad que Mario Pozo casi no hablaba, quien sí hablaba y mucho era Cajigal. Atanagildo Cajigal hablaba sin parar. Era bajito de estatura, tenía el pelo negro, abundante y ondulado, y llevaba bigote. Otro de los grandes aportes de Mario Leiva al movimiento fue Pedro Rogena Camay. Pedro Rogena hablaba bajo y dulce y daba la impresión de ser una persona ecuánime. Porque era descendiente de libaneses, Pedro Rogena tenía el pelo intensamente negro. Trabajaba como empleado de comercio. Otros hombres fueron uniéndose al movimiento en Holguín. Antonio Mir, que era bodeguero. Hernán Pérez Concepción, que era estudiante del Instituto de Segunda Enseñanza. Osvaldo Abella, que era de la Juventud Católica y de toda la confianza de Rubén Bravo. El movimiento 26 de julio en Holguín resurgió en las propias narices del coronel Cowley, sin que él ni ninguno de sus policías lo supiera. Entre los nuevos militantes del movimiento había que escoger a los que integrarían el comando que iba a justiciar al coronel Cowley, plan ese que se conocía como el número 1. Era el más importante, era lo que había que hacer de inmediato
según ellos habían decidido. Para los días finales del mes de julio de 1957, ya la dirección del 26 de julio holguinero tenía algunos candidatos. Alex Urquiola, porque era buen chofer y conocía al coronel Cowley. Alfredo Abdón Ávila, que vino de Barajagua, donde estaba quemado. Carlos Borjas, que vivía en Mir. Y Dagoberto Sanfiel, que era de Jibara, pertenecía a la Juventud Socialista y practicaba boxeo. A los miembros del comando se le buscaron seudónimos de guerra. Así, por ejemplo, Alfredo Abdón fue el Moro. Carlos Borja fue el Rubio, porque se había pintado el pelo en esos días. Y Dagoberto Sanfiel fue el Pelú, por su abundante cabellera. De todos ellos, era Sanfiel el que mayor peligro corría. Los casquitos lo buscaban por ser miembro del Partido Socialista Popular, o sea, comunista. De ahí que el movimiento lo mandó para una finca en Mir, con la orden de que no podía salir de allí a no ser que el movimiento decidiera lo contrario. Lamentablemente, Sanfiel no cumplió la orden y eso hizo que perdiera la vida y que pusiera en peligro a todo el movimiento 26 de julio en Holguín. Pero eso ocurrió después del hecho que ahora paso a narrarles. Fidel y Fran País acordaron abrir un segundo frente en Las Lomas. Claro, para eso necesitaban las armas y el plan fue el siguiente: asaltar el pequeño cuartel del Central Miranda, actualmente Central Mella. Nombraron para que dirigiera esa acción a René Ramos Latour y como segundo al mando a Oscar Lucero. Lamentablemente esa acción fracasó y entonces a los miembros del 26 de julio aquí en Holguín les nació la idea de que Oscar Lucero podía venir a la ciudad a dirigir el movimiento, mientras que William Gálvez se concentraba en el plan de ajusticiamiento a Cowley, o plan número 1. Lo consultaron con Fran estuvo de acuerdo, y Oscar Lucero llegó a esta ciudad con el sobrenombre de Omar. Muy pronto dedicaremos una emisión de este programa a contar la historia de Oscar Lucero en Holguín, y eso nos parece justo y necesario, porque generalmente cuando se habla de Oscar Lucero se piensa en aquel comando en La Habana que protagonizó una acción espectacular. Fue el lograr apresar y llevar a una casa del 26 de julio al campeón mundial de Fórmula 1, a Fangio. Pero ese suceso ocurrió después que Oscar Lucero se marchó de Holguín hacia La Habana. Muy pocos días llevaba Oscar Lucero en Holguín cuando llegó una de las más dramáticas noticias de todas las que supieron en los años finales de la década de 1950. La muerte de Fran País. En las biografías de Fran País se ve muchas veces la imagen de su novia, América Domitro. Domitro, ese apellido es ruso. Un dato curioso: los Domitros vivieron en la ciudad de Holguín y América está inscrita en el registro civil de Sao Arriba. Esa es otra historia que narraremos en próximas emisiones. Recuerden ustedes que a Dagoberto Sanfiel, alias El Pelú, lo habían escogido para que formara parte del comando que iba a justiciar al coronel Cowley, y por eso lo mandaron para una finca en Mir, de donde no debía de salir. Pero cuando Sanfiel se enteró de la muerte de Fran, decidió que debía hacer algo, cualquier cosa, algo. Y por eso vino a la ciudad de Holguín. Para hacer algo y con eso vengar la muerte de Fran, Sanfiel necesitaba un arma y decidió que se la iba a arrebatar a un policía. Vino a este parquecito, el parquecito del reparto Vista Alegre, y esperó. Cuando vio al guardia, lo atacó, pero obviamente el guardia se defendió
solo que Sanfiel conocía técnicas de combates, o sea, de deportes de combate, y por eso logró neutralizar al guardia y quitarle el arma. Cuando ya tiene el arma que le ha quitado al guardia, ya Sanfiel piensa que todo se acabó, pero casualmente venía un jeep que traía a otros guardias. Esos otros guardias actuaron y se llevaron preso a Dagoberto Sanfiel. Dagoberto Sanfiel conocía todo lo del plan número 1. Por tanto, si hablaba, el movimiento 26 de julio en Holguín volvía a estar en peligro y también estaba en peligro el posible ajusticiamiento al coronel Cowley. El mismísimo coronel Cowley fue quien torturó a Sanfiel. Cowley necesitaba saber si el movimiento 26 de julio se había vuelto a vertebrar en Holguín. Dicen que fueron macabras las torturas, pero obstinada y heroicamente, Sanfiel guardó silencio. No importó todo lo que le hicieron, no le pudieron sacar ni una sola palabra. El 4 de agosto de 1957 arrojaron el cadáver de Sanfiel en este parquecito que está en el reparto Vista Alegre de la ciudad de Holguín.